Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por esta mañana de sábado que nos estás concediendo. Gracias por haber permitido que podamos estar en tu templo alabándote y adorándote. Te pedimos en estos momentos que vamos a abrir tus libros de la naturaleza y de la Biblia, que tú nos acompañes, que nos asistas con tu Espíritu. Ayúdanos a ver la verdad que tú tienes escrita en cada una de sus páginas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Saludo a la Iglesia Universitaria y también quiero saludar a los del Canal 70 que nos siguen a través de la televisión y también a todos los que están con nosotros a través de Internet. Me siento muy a gusto pudiendo estar delante de todos ustedes y privilegiado por tener la oportunidad en esta mañana de poder abrir estos dos grandes libros que Dios ha dispuesto, a través de los cuales podemos comprender y conocer su nombre. Significado. Los docentes, cuando presentamos un programa de estudios, una asignatura, una materia, siempre hay clases que son el corazón del resto del curso. Pues bien, esta mañana, en esta ocasión, estamos abriendo el núcleo de todo lo que es naturaleza profunda. Si yo consigo transmitirles el tema de esta mañana, hemos conseguido el 90% de la semana de la oración. Este tema es clave. He dejado para este momento del culto del sábado el centro de lo que significa naturaleza profunda. Yo espero que Dios me ayude a ser capaz de transmitirles lo que hay dentro de mi mente y de mi corazón, porque en este tema he puesto todo mi cariño. Es el significado de la naturaleza lo que debemos buscar. Vivimos una época, como dije anoche, en que la sociedad se va o hacia el materialismo evolucionista o hacia el orientalismo espiritualista. Pero nos resulta muy difícil buscar ese equilibrio en el centro. Es decir, tratar de ver las cosas con la mayor objetividad posible, pero con la suficiente profundidad como hace falta. Así que yo espero que este tema no pase desapercibido, no sea un tema más, sino que nos ayude a ver la naturaleza a partir de hoy con otros ojos. ¿Cuál era el plan de Dios? Siempre me interesa cuál es el plan de Dios. Y siempre me ha interesado cuál ha sido el objeto que Dios ha tenido al crearnos. Así que siempre he querido saber qué es lo que Dios ha pretendido hacia este mundo, aunque el pecado lo haya trastocado. Anoche poníamos este texto. Lo suelo poner muchas veces, porque me parece tan revelador, tan importante. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Por el libro de la inspiración y el de la naturaleza hemos de obtener un conocimiento de Dios. Lo siento, Lutero, pero la sola escritura no es suficiente. Nos hemos quedado sin un libro a través del cual Dios se revela. Así que no es suficiente la palabra de Dios. Estamos como mutilados cuando no utilizamos el otro libro. A veces usamos la naturaleza como una especie de ilustración. ¿Sí? Cuando ponemos sobre todo en la iglesia un cantito, lo ilustramos con algún paisaje así de naturaleza, para que quede más o menos la diapositiva bonita. No estoy hablando yo de una naturaleza que acompañe como si fuera una ilustración, sino que estoy hablando de una naturaleza profunda que contiene a Dios. Pero no contiene a Dios con el panteísmo del orientalismo. Dios es el creador, la naturaleza es la criatura. Son dos seres diferentes. Miren qué otro texto.
deben considerarse las cosas de la naturaleza como un libro de texto que han de estudiar los hijos de Dios. Elena G. de White es una autora que podríamos catalogar entre los autores ecologistas de nuestra época. Usted no se pueden imaginar la cantidad de referencias que hay en sus libros que apuntan hacia la necesidad de usar la naturaleza como un libro de texto importante. Así que eso formaba parte del plan de Dios. Por eso anoche hablábamos de que ya en la escuela del Edén, cuando Dios quiso instruir a Adán y Eva, recuerdan, habían sido creados perfectos pero no tenían conocimiento ninguno. Entonces lo primero que hizo Dios fue crear una escuela para que ellos aprendieran. El libro de texto de esa escuela que ya mencioné anoche era la naturaleza. Era el único libro de texto que tenían. ¿Por qué no tenían la Biblia? Porque no se había escrito. Y además no tenía sentido, porque tenían ¿a quién? Al Creador y a los ángeles. ¿Qué mejor Biblia que el propio Creador y los ángeles? Así que en esa primera escuela, en realidad, estaban ya los dos libros. La Biblia en la persona de Jesús, en la persona del Creador, en las personas, digamos, en los seres de los ángeles. Estaba la Biblia, claro, en esa escuela. Y estaba la naturaleza. Así que Dios ya dispuso desde el comienzo la naturaleza como un libro de texto. Por eso digo que me interesa mucho cuál es el plan original de Dios. El estudio de la naturaleza, con la entrada del pecado, hay hermanos que piensan que ya no tiene valor, que el pecado ha trastocado tanto la naturaleza, que está tan llena de cosas que han cambiado, que no merece la pena como libro de texto. Estamos confundidos. Elena G. de White de vuelta. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo, escúcheme, el libro de texto del hombre. Y esto nos lo está diciendo Antonio Cremades. A pesar de que la tierra está marchita por la entrada del pecado y hay cosas que han cambiado, hay un día que le vamos a dedicar a estudiar eso, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto. La naturaleza en educación. Estamos en una institución educativa. Miren, aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la educación, estamos completamente de acuerdo, de los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue en importancia. En una institución educativa, el libro de la naturaleza debe estar en un lugar preferente. La naturaleza en el día de sábado. Yo les comentaba anoche lo feliz que me encontré rodeado de naturaleza, no solamente por estas magníficas flores que tenemos al frente, sino en los cantos, en las ilustraciones de los cantos. La naturaleza en el día de sábado. Mire lo que dice Elena G. White. Dios dio a los hombres el recordativo de su poder creador, y escuchen bien lo que dice Elena G. White, a fin de que le dieran en las obras de sus manos, el sábado, ver a Dios a través de la naturaleza. El sábado nos invita a contemplar la gloria del Creador en sus obras creadas. Y miren esto, que es para subrayarlo. En el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza. Si hay un día en el que debemos abrir de forma especial el libro de la naturaleza, es un día como hoy. Y ustedes saben que pueden pasar meses sin hacer referencia a la naturaleza. Yo no conozco la realidad en este lugar, no estoy haciendo ninguna crítica a ningún lugar en particular, pero yo me muevo mucho por las iglesias con los seminarios de creacionismo. Y hay un vacío enorme en las iglesias en este sentido. Se habla muy poco de la creación. Y lo malo de esto es que muchos alumnos no vienen a nuestras escuelas, sino que van a escuelas públicas, a instituciones, universidades públicas, y entonces no oyen nunca hablar de la creación, ni nunca oyen hablar del Creador. Y entonces a lo largo de la semana, durante sus 5 días de la semana, están oyendo acerca de evolución. Y la Iglesia no contrarresta esa influencia, al menos en el sábado, hablando de la creación. Y esa es una realidad que me he encontrado en muchísimas partes del mundo. Miren el consejo de Elena G. White. El sábado, especialmente, más que ningún otro día, deberíamos abrir el libro de texto de la creación. En evangelismo, miren lo que dice en evangelismo. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto
que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Yo estuve haciendo algunas experiencias en el evangelismo en la UAP, en la Universidad Adventista del Plata. Cuando yo estuve en Argentina, estuve en contacto con algunos estudiantes de teología y estuvimos haciendo planes para una campaña de evangelismo usando la naturaleza. Ustedes saben que en las campañas de evangelismo se usa la psicología, por ejemplo, o se usa la medicina, la salud, 5 días para dejar de fumar, cosas de estas. Bueno, pero nunca se ha usado la naturaleza. Y usted no se puede imaginar la enorme sensibilidad que hay en la sociedad actual hacia temas de naturaleza. Y como la evolución ha sacado a Dios de la naturaleza, entonces se inclina el público muchísimo hacia el orientalismo. Es decir, buscan en Oriente encontrar la profundidad espiritual de la naturaleza que no encuentran en el materialismo evolucionista. Pero si se usara el libro de la naturaleza en evangelismo, mire lo que dice Elena G. White. La manera más eficaz de enseñar acerca de Dios a los paganos que no lo conocen es por medio de sus obras, no por medio de sus palabras. Fíjense, de esta manera, no lo dice Antonio Cremades, vuelvo a repetir, de esta manera, mucho más fácilmente que por cualquier otro método. Que yo sepa, no se ha usado este método todavía. Pues aquí tienen una pista de algo que se podría hacer. El estudio de la naturaleza en el futuro. Qué bueno que hemos tenido un trimestre de escuela sabática estudiando el tema de los orígenes. Y qué bueno que hemos tenido esa especie de suerte, entre comillas, de tener esta semana de oración con el tema de la naturaleza acto seguido. Es como un broche de oro, decíamos anoche. Miren lo que va a pasar en el futuro. Elena G. White nos abre una ventana hacia el futuro. El cielo es una escuela. Los que somos educadores tenemos futuro. Porque la escuela se inventó nada más crear al ser humano y seguirá hasta el final. Y en ese final volveremos a tener una escuela. Bueno, es normal, ¿no? Porque vamos a tener que aprender muchas cosas, lo decíamos anoche. Estamos tan desfasados de por dónde va la ciencia en el universo que vamos a necesitar una universidad para que nos pongan al día de las cosas. Mire lo que dice, el cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el ser infinito. Qué privilegio, vamos a poder tener otra vez al Creador como maestro. En el Edén fue establecida una filial, me encanta esta expresión, una filial. Yo no sé dónde estará el centro de la educación en el cielo, dónde estará la sede central, ¿no? Pero nosotros llegamos a ser una filial en el Edén, en esa escuela. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Vamos a volver a estar en esa universidad del Edén. Y menos mal va a ser nuestra salvación. ¿Recuerdan que ayer hablaba del ridículo? Antes de ponernos a visitar otros mundos y a ponernos en contacto con unos y con otros, yo creo que vamos a tener nuestro Sinaí, donde Dios nos volverá a juntar y nos va a poner un poco al día de las cosas. Bueno, gracias a Dios. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios, la naturaleza. Los hijos de la tierra participarán del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. ¿Cuánto hay para aprender? Y desde luego los biólogos estamos esperando ese momento porque va a ser un festín. Ponernos en contacto con otros biólogos del universo. A ver, enséñame cómo es esto, cómo es lo otro. Nosotros no fuimos capaces en la Tierra de resolver este enigma. Cuenta. Comparten, me encanta esa palabra, compartir. Comparten los tesoros de conocimiento e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos. Imagínense, gente que no ha pecado, que no conoce la muerte, que viven siglos y siglos. Imagínense a un Einstein, por ejemplo, que pudiera vivir siglos, estas personas de tantísima inteligencia, que pudieran tener la eternidad delante de ellos para investigar. ¿A dónde llegaríamos en conocimiento y sabiduría? Bueno, va a ser un momento, uno no se lo puede perder. Uno no se lo puede perder estar en esa escuela del futuro.
Hay que inscribirse, que tiene fecha, ¿eh? No crean que esto va a ser... Hay un tiempo de gracia para inscribirse. Si se pasa, perdieron la posibilidad de estudiar en esa escuela. Bueno, así que vamos a hacer una pequeña síntesis. Dios le da valor a la naturaleza, ya que se estudió en el Edén, se estudia en otros mundos, se debe de considerar en el momento presente, en las iglesias, en las escuelas, a pesar del deterioro producido por el pecado. Se volverá a estudiar en la tierra nueva. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le dará a Dios tanto valor? Bueno, vamos a tratar de responderla. Voy a hacer alusión a los estudiantes de la Escuela de Arte. Y voy a tratar de unirlos también con la Facultad de Ingeniería. Que ustedes aquí están separados, pero van a ver qué les parece. El diseño consiste en crear algo funcional, respondiendo a una necesidad, algo que sirva, algo práctico. Eso es lo que pretende el diseño. Al diseñar esa banca, han tratado de hacer una banca que sea cómoda y que permita poder estar sentados, ¿no? Tiene una razón de ser práctica. Así que fíjense qué interesante, el diseño pertenece al área de la inteligencia y del conocimiento. Pero miren lo que es el arte. Consiste en producir un efecto estético mediante la utilización de la materia para plasmar una idea, no son descripciones mías, para plasmar una idea o un sentimiento y para darlo a conocer. El arte pertenece al área del espíritu. El diseño a la inteligencia y el arte al espíritu. ¡Guau!, ¿no? Así que la banca hay que diseñarla que esté cómoda, pero bonita. Bien. Miren qué interesante este autor, Fernando Martín. Dice, la obra de arte, son palabras impresionantes. La obra de arte refleja las creencias y la visión de una cultura. ¿Recuerdan? Seguimos en la línea de la cultura de anoche. La obra de arte refleja las creencias. ¿Recuerdan las capas de cebolla de los componentes de una cultura? La obra de arte refleja las creencias y la visión de una cultura. El diseño, su nivel tecnológico y el progreso de esa cultura. El diseño facilita la vida, el arte la enaltece. El arte es para los sentidos y alimenta el espíritu. El diseño facilita nuestras tareas. Qué bonito, ¿no? Ese conjunto entre diseño y arte. Así que el diseño pertenecería a la Facultad de Ingeniería y el arte a la Escuela de Arte, ¿no? Qué bonito sería si pudieran conjuntarlo, ¿eh? Mírenlo. Para Jesús Solanas Donoso, si se encontrase una persona en la que coincidiese la sensibilidad del artista y los conocimientos técnicos del ingeniero, lo están leyendo como yo, en ella estaría, ¿qué? El diseñador ideal. Porque a veces diseñamos cosas muy prácticas pero muy feas. Y a veces creamos obras de arte que no valen para nada. Qué bonito sería si pudiéramos conjugar el arte con el diseño, la técnica con el espíritu. Pero ante la imposibilidad de encontrar genios, tal vez aquí podemos encontrarlos, pero este autor dice, pero ante la imposibilidad de encontrar genios a todas horas en diseño, suele trabajarse casi siempre en equipo. Porque cada uno pone su lado, ¿no? Bueno, yo he encontrado alguna cosa donde sí que han podido trabajar juntos. O sea, juntos no, en la misma persona la sensibilidad y la técnica, ¿no? Miren, la creación de... Esto es un arquitecto. Me he enterado que van a poner ustedes la carrera de arquitectura. Felicitaciones. Que haya que trabajarlo todavía. No sé si estoy metiendo la pata en esto. Pero estoy muy contento. Me puse muy contento cuando me enteré. Bueno,
La casa, por ejemplo, ahí tienen la modelo y tienen la casa. Yo no voy a decir si es una preciosidad o no, no vamos a hacer un juicio de valores, pero miren lo que decía en la revista donde lo encontré. Miren lo que dice. La casa de la modelo Ana Rita, en las colinas de Hollywood, Estados Unidos, es una casa, miren qué expresiones encontré en la revista, es una casa con alma. ¡Wow! Una casa con alma, creada, imaginada, inventada por uno de los arquitectos, decoradores más conocidos del momento, en estos momentos de Estados Unidos, que es este tal Balbés. Surge, mire lo que surge, de dónde surge la arquitectura de este autor. Surge de su personal filosofía. A través de la casa y la armonía que se crea en ella, se produce una comunicación sin palabras, en el mismo sentido que un cuadro nos atrae sin saber cómo, a nivel inconsciente. Una casa con alma. Diseñar no solamente de manera práctica, una casa necesitamos que tenga una serie de servicios para que tenga la casa lo que esperamos de ella. Pero qué bonito si la hacemos bonita. Si la casa tiene alma, si tú cuando entras a ella te sientes bien. Unir la técnica y el arte. Bueno, hay autores que han entendido que hay que reunir estas dos cosas. Miren, Abe Sfeld, él es un biólogo. La biología trabaja también este tema. El artista, miren lo que dice este biólogo, tanto si pinta cuadros como si talla esculturas o compone música, se dirige a su interlocutor. Trata de influir en su estado de ánimo, de captar su atención y esto es lo importante, transmitirles un mensaje. El artista puede predisponer a las personas de determinada manera para hacerlas receptivas a determinados mensajes. Es decir, la materia es una transmisora de las ideas, es una excusa para transmitir una idea, un mensaje. El artista usa las cosas para transmitir mensajes, ideas. Miren, Bruno Murari, el artista tiende a dar a su obra un significado, estamos llegando al centro ya, es decir, que la obra como tal no es más que el soporte de un mensaje. Otra artista, Rosana Meijide, las producciones artísticas pueden entenderse como mensajes, una visión del mundo propuesta por el autor. Es decir, el autor cuando fabrica su arte está tratando de transmitir su filosofía de vida a través de su obra. Y los que no lo entendemos podemos estar viendo un cuadro, una escultura, cualquier obra de arte, escuchar una pieza musical y no ser capaces, por no entender, de captar el mensaje que contiene esa pieza musical o ese cuadro. Miren, hay autores que en el pasado han captado esto que estoy tratando de explicar. Platón. ¿Saben cuál es lo interesante de la filosofía de Platón? Lo que ustedes están leyendo ahí. Él fue capaz de encontrar la explicación de la naturaleza fuera de la naturaleza. Porque la teoría de la evolución trata de explicar el origen y el sentido de la naturaleza dentro de la naturaleza. Los orientalistas hacen la misma cosa, tratan de buscar la razón de ser y el sentido de la naturaleza dentro de ese panteísmo en donde todo es Dios. Pero Platón fue muy original. Él encontró la razón de ser de la naturaleza, pero fuera de ella. Y es ahí donde tenemos que buscar nosotros la razón de la naturaleza. Platón distinguía, me encanta esta teoría de Platón, distinguía dos mundos, el de las ideas y el de las cosas. Y aunque separó las ideas de las cosas, una cosa son las ideas y otra son las cosas, en Platón eso está bien claro, sin embargo las ideas y las cosas las relacionó, ya que las ideas son el modelo o el arquetipo de las cosas. ¡Guau! Cuando yo leí esto de Platón dije, sí, es eso. Es eso, la naturaleza es el mundo de las cosas, pero esta naturaleza obedece al mundo de las ideas. No hay que buscar en la naturaleza su origen, hay que buscarlo fuera,
porque la naturaleza es una criatura, no es el creador. Hay una obra de Platón que se llama Timeo, donde el demiurgo que aparece ahí, que es una especie de semidios que crea, miren qué interesante, cómo lo expone Platón, este demiurgo crea las cosas en base a las ideas. Yo lo siento que esta mañana estamos muy filósofos, pero es que la naturaleza tiene mucha filosofía. No la vamos a entender mientras no hagamos esto. Miren cómo lo captó San Agustín. Hay grandes pensadores que no coincidimos con ellos plenamente, pero son perlas, son perlas. Yo soy un cazador de perlas, ¿eh? Cuando en algún autor encuentro una perla, la rescato. Miren lo que decía San Agustín. Las ideas que descubrió Platón están en la mente de Dios, creador. Igual que en la mente de un artista está con anterioridad de su realización el proyecto de su obra de arte. Miren qué interesante. San Agustín hizo la adaptación de Platón enseguida. El mundo de las ideas está en la mente de Dios y el mundo de las cosas es la naturaleza. Santo Tomás de Aquino, miren lo que dice, la doctrina de la participación. Bueno, esto voy deprisa, pero cada autor de estos es para parar y comentarlo. Dice, las criaturas se parecen a Dios en cuanto que representan la noción que de ellas tenía Dios en su inteligencia. Por el hecho de ser todos los seres materiales obra de la inteligencia divina, miren qué palabras tan cargadas de sentido, tienen una significación, un contenido inteligible. Mire qué interesante es esto. Conocer un ser de la naturaleza es ya un punto de conocimiento de Dios, porque Dios lo inventó, lo planificó antes de crearlo. Jean-Marie Aubert, la ciencia solo revela el aspecto cuantitativo del ser. Queda pues sitio para otra luz, otra mirada. Los seres materiales son inteligibles, me encanta esta frase, portadores de un significado, que tienen un dentro. A ver cuándo abrimos los ojos a la naturaleza y somos capaces de ver ese dentro, que nos quedamos en la superficie siempre. Lo cuantitativo es la superficie. Y pensamos que no, que nosotros estamos profundizando en la naturaleza y la biología ha descubierto no sé cuántas cosas. Todo eso es superficie. No es el dentro. Como decía Teilhard de Chardin. Por medio de esa mirada, miren cómo dice este autor, por medio de esa mirada espiritual que extrae de los seres el significado de los mismos. ¡Wow! Hay tantos autores que se han dado cuenta ya de esto. Bueno, la explicación estratigráfica. Vamos a pasar esto, lo dejamos para otro momento. Miren lo que dice Elena G. de White. En su perfección original, todas las cosas creadas, escuchen bien, todas las cosas creadas eran una expresión del pensamiento de Dios. Esto lo tengo yo como un cuadro para mirarme a él de vez en cuando. La naturaleza es producto del pensamiento de Dios. Estudiar la naturaleza es estudiar el pensamiento de Dios. Y nosotros seguimos todavía en la superficie. Richard Cohn, el universo no es una gran máquina, sino que obedece a un gran pensamiento, no es creacionista. O sea, ya hay muchos autores que se han dado cuenta que la naturaleza contiene más de lo que aparece a primera vista. ¡Ay, cuántas cosas podríamos hablar! Pero el reloj es mi martirio. Cristo trató, miren, en Jesús, este texto es buenísimo. Cristo trató de quitar aquello que oscurecía la verdad. Vino a descorrer el velo que el pecado, hablamos de cultura otra vez, la cultura del pecado, que es la nuestra. El pecado había echado sobre la faz de la naturaleza, a fin de que reflejase la gloria espiritual. Y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria. Así que Cristo, lo veíamos ayer, ¿recuerdan? Oísteis que fui dicho no matarás, pero yo os digo que... Es decir, se pasó parte de su tiempo tratando de explicar la cultura del reino de los cielos y explicarnos la ley y las escrituras.
Pero eso mismo lo hizo también con la naturaleza. Porque nuestra cultura del pecado no es capaz de ver estas cosas. Tenemos el ejemplo de lo que se ha leído, no vamos a entretenernos ya en esto. Jesús mismo lo hizo. El tema es que no nos preocupemos por nuestra vida. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, esto ya se ha leído. Pero lo que no se ha leído es el texto de Elena G. de White comentando este texto bíblico. Dice, Jesús arrancó un hermoso lirio y lo colocó en manos de los niños y los jóvenes y expresó la lección. Miren cómo lo cuenta Elena G. de White. Así interpretó Cristo el mensaje que él mismo había puesto en los lirios y las hierbas del campo. Y comenta Elena G. de White, él desea que lo leamos en cada lirio y en cada brizna de hierba, que abramos el libro de la naturaleza y lo veamos a él y aprendamos de ese libro. Terminamos. Cuerpo humano es otro ejemplo, pero ya lo dejamos aquí. Estamos terminando. Sus obras, las de Dios, tales como se ven en el mundo natural. Sería muy bueno publicar un libro de Elena G. de White que sea una recopilación de sus citas en ecología, porque son muchas. Es una autora que no se conoce en el mundo secular en este sentido, porque ella avanzó. Cuando ella escribía esto, no se hablaba nada de estas cosas. Se adelantó muchísimo a su época. Miren lo que dice, subrayado en amarillo. Dice, no se comprenden ni se valoran. Atentos, pueblo cristiano. No se comprenden ni se valoran. Incluso, mire lo que dice, ni siquiera en un 50%, ni la mitad captamos de la naturaleza. Estos predicadores silenciosos enseñarán sus lecciones a los seres humanos, si tan solo quieren ser oidores. Y nosotros seguimos con los animalitos, las plantitas, las flores, siempre en la superficie, en la superficie, en la superficie. Estudiando su fisiología, su anatomía, está bien. Eso es describir la naturaleza, pero no es estudiarla, que es otra cosa bien distinta. Bueno, hay gente que nos está ayudando. Yo siempre digo que el evangelismo nos está ayudando a la gente, ¿eh? No solo somos nosotros los que estamos evangelizando, podríamos hablar mucho sobre eso también. Miren un biólogo que ha estudiado las células, por poner un ejemplo, ¿eh? Mírenlo, ahí tienen su nombre, tienen su cara. Miren lo que dice. Las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, ya vamos a hablar de ejemplos. Esto simplemente es a título de ilustrar lo que estoy comentando. Las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, sino también una forma de llevar una vida rica y plena. La humanidad debe reflejar la naturaleza básica de nuestras comunidades celulares. Fíjense, poner a las comunidades celulares como modelo de sociedad. Utilizando estas comunidades celulares como modelos, las células pueden enseñarnos a vivir. Miren lo que dice en otro libro. Las sociedades celulares que componen nuestro cuerpo son un verdadero ejemplo. Podemos aprender muchas cosas, dice este autor, este biólogo. Podemos aprender muchas cosas con respecto a la naturaleza de las comunidades con éxito. Cuando nos concentramos más, profundicemos más y observamos la vida de las células a un nivel más íntimo. Hay autores que se están dando cuenta que hay mucha tela para cortar en la naturaleza, que solo la estamos describiendo, pero no la estamos comprendiendo, que son dos cosas distintas. Así que eso es lo que vamos a hacer un poquito en la semana de oración. Esta es la última diapositiva. Vamos a aprender cosas de la naturaleza. Yo quiero mostrar a esta iglesia cómo el libro de la naturaleza tiene algo que enseñarnos sobre nuestra vida. Por ejemplo, pues vamos a aprender de la diversidad, vamos a aprender del orden que aparece en la naturaleza, del servicio de unas unidades de vida a otra. Vamos a abrir las células, hablaremos de todo ello. Del sistema de producción de la naturaleza, hay mucho que aprender de ahí. De la obediencia de unas unidades de vida a otra. Ya vamos a hablar del tema de la obediencia. Vamos a hablar también del sistema biológico de cooperación. Cómo la naturaleza se coopera para conseguir unos objetivos. Y finalmente, si Dios quiere, el próximo sábado vamos a hablar del amor en la naturaleza. Hermanos, es una joya la naturaleza. Es un libro a través del cual Dios se revela como la Biblia.
¿Por qué no lo abrimos más? Usted no se puede imaginar, yo que estoy metido un poquito en ese mundo, la gente, lo sensible que es en la época actual hacia los temas que vienen de la naturaleza. Y entonces a través de la naturaleza podemos hacer un evangelismo de primera calidad. Porque la naturaleza está cargada de Dios y podemos enseñar tantas cosas a través de la naturaleza. Yo espero poderlo mostrar a lo largo de la semana de oración. Que Dios les bendiga, que nos bendiga a todos a lo largo de esta semana. Yo espero que esta reflexión que vamos a hacer durante estos días nos ayude a ver la naturaleza con otros ojos. Que Dios nos bendiga.